Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 9 de octubre y estamos a menos de 48 horas de que venza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decidan si aceptan o no la OPA lanzada por el BBVA. Casi un año y medio después, la operación entra en su recta final. Mañana se cierra el plazo y a partir de entonces arrancará el recuento para dilucidar el porcentaje de accionistas del Banco Catalán que han decidido integrarse en el Banco Vasco. Horas decisivas, con guerra de cifras sobre los apoyos que tiene uno y otro banco, acusaciones, cruce de declaraciones, campañas publicitarias y con protagonistas con los que vamos a seguir hablando hoy en Radio Intereconomía, porque a las 9 de la mañana en directo estará con nosotros el consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, al que vamos a entrevistar un día después de que ayer nos visitara el presidente del BBVA, Carlos Torres, convencido de que la OPA saldrá adelante y que superará el 50%. Si hacemos números rápidos, el inversor institucional podría estar aportando 30 puntos de aceptación, más los 4 de David Martínez podríamos estar del orden del 35%. Luego hay una serie de fondos pasivos que tienen algo más del 20% del capital y podríamos calcular que acuden con aproximadamente la mitad de la participación que tienen, y ya solamente con eso estaríamos en porcentajes de 45%, y a eso habría que sumar todo lo que venga del accionista minorista, que en Banco Sabadell representa pues aproximadamente un 40%. Pues de ese 40% súmele lo que usted considere, ¿no? Pero en función de cuánto venga, pues eso determinará cuánto estamos por encima del 50%. El presidente de BBVA aseguraba en estos micrófonos que cuenta con el respaldo también de los inversores institucionales. Criticaba al Sabadell por estar dificultando, decía, que los accionistas que tienen depositadas sus acciones en su entidad puedan acudir a la oferta, y desmontaba los rumores de una posible segunda OPA. El comportamiento normal de los accionistas en una oferta como esta es realizar la aceptación al final. Y eso es lo que ocurre también en esta, y por eso estamos viendo esa aceleración. No es tanto que estén esperando un anuncio. Creo que lo de la segunda OPA ha sido un mensaje muy desafortunado y confuso, que trata de equivocar a los accionistas y que ha lanzado prominentemente también directivos de Banco Sabadell. Especular sobre esa posibilidad no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido esperar a oportunidades que son inciertas, muy improbables y que no tienen ningún atractivo. Por todo esto le vamos a preguntar esta mañana a partir de las 9 en directo al consejero delegado de Banco Sabadell, a César González Bueno, que estará con nosotros hoy en directo en Radio Intereconomía en la recta final de esta OPA. Por lo demás, en clave geopolítica, es noticia de esta madrugada el acuerdo entre Israel y Hamás que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo histórico mediado por Washington como la primera fase de un plan de paz para terminar con la guerra en Gaza y que permitirá la pronta liberación de todos los rehenes, a la espera de que se concreten en las próximas horas otros detalles que aún deben resolverse, como el desarme de Hamás y la futura gobernanza del enclave. Hoy se esperan novedades en estas negociaciones, aunque ya sabemos que, según un portavoz de Hamás, la milicia palestina e Israel ya habrían intercambiado una lista de rehenes y de prisioneros que serán liberados como parte de este acuerdo que anunciaba esta noche en Fox News Donald Trump. Estoy muy seguro de que habrá paz en Oriente Medio. Me refiero a que la paz en Oriente Medio es algo por lo que la gente lleva luchando durante cientos de años, durante siglos, durante muchos siglos, y todos los países se han unido, aunque a escalas diferentes, pero tan importantes que parece que todo es a una escala diferente. Pendientes también un día más de la situación política y de la situación económica en Francia, donde Emmanuel Macron va a nombrar en las próximas horas a un nuevo primer ministro, después de que Sébastien Lecornu confirmara anoche su dimisión. El ya ex primer ministro francés propone a Macron no convocar elecciones y nombrar a su sucesor, a un nuevo primer ministro, en un plazo de 48 horas. Las formaciones políticas de la oposición, especialmente las de izquierda, que en el fondo también quieren esa estabilidad, quieren un presupuesto para Francia y para la seguridad social antes de que termine el año, pero ponen condiciones, y lo que puedo decirles es que creo que todavía hay un camino posible. Es difícil, y le he dicho al presidente de la República que las perspectivas de disolución se alejan y que creo que la situación permite al presidente nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas. Permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Por tanto, ahora es Emmanuel Macron el que de momento libra las elecciones, es el que tiene que mover ficha para recomponer a su gobierno y elegir a su cuarto primer ministro en poco más de un año. Y todo apunta a que tras haber nombrado a 3 primeros ministros procedentes de la derecha y del centro, el presidente francés podría optar en esta ocasión por un primer ministro de origen izquierdista. Mercados pendientes del BBVA y del Sabadell, pendientes de la situación en Francia y de ese principio de acuerdo en Oriente Medio que está provocando que esta mañana baje el precio del oro y que baje también el precio del petróleo. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días. Y empezando por lo último, son esas commodities quienes se erigen hoy como el termómetro, los protagonistas en medio del alivio de las tensiones en torno a Oriente Medio y donde vemos cómo el oro consigue mantenerse por encima de esos $4.000 después, eso sí, de haber batido esas marcas históricas y viendo cómo esta hora retrocede ese 0,31%, $4.057 y por supuesto viendo ese petróleo, ese oro negro que cae con el alivio en las tensiones en Oriente Medio. Vemos al West Texas, al de referencia en Estados Unidos, en $62,18, que hay algo más del 0,58%, y el Brent, el de referencia en Europa, que retrocede y que marca esos $65,90 el barril. Y todo esto, por supuesto, mientras vigilamos y muy de cerca a ese mercado de divisas, a ese dólar que se mantiene y viendo precisamente cómo a esta hora en el intercambio con el euro marca 1,1647, trata de recuperarse la divisa comunitaria y ahí tenemos a ese índice dólar en esa cesta frente a las principales divisas en 98,72 tras unas actas de la FED en la que la mayoría de los miembros se han mostrado inclinados hacia nuevos recortes de tipos de interés, aunque con cautela por sus perspectivas de riesgo al alza para la inflación. La herramienta de la FED apunta a esa probabilidad de recorte de 25 puntos básicos a finales de mes por encima del 92%. Y en las bolsas, importante hoy Asia, sobre todo con la vuelta a la negociación de China, que sube mientras los inversores duplican sus apuestas por todo lo relacionado con la inteligencia artificial y con esas subidas fuertes para Shanghái. Todo tras una jornada de cierre mixto en Wall Street, donde tomaban la palabra de nuevo Nvidia y sus expectativas de la inteligencia artificial, catapultando a nuevos máximos al S&P y al Nasdaq Composite, que superaba por primera vez los 23.000 puntos. Y aquí en Europa, pendientes un día después de las actas del FONC, llegan las del Banco Central Europeo y unas bolsas pendientes, sobre todo de ese cierto alivio en torno a la crisis política en Francia. Los futuros del DAX ceden a esta hora un 0,12%, los del Eurostock un 0,18% y por supuesto un IBEX 35 que hoy está en el punto de mira, que va a partir desde los 15.678 puntos, vigilando de cerca esa recta final. Mañana acaba ese plazo de aceptación de la OPA del BBVA. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Este jueves 9 de octubre, en el que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se van a reunir en Luxemburgo. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Encuentro en el que van a analizar la situación de la economía europea de cara a la Asamblea General del FMI y del Banco Mundial de la próxima semana en Washington, y también las últimas medidas de la Comisión Europea para proteger al sector del acero. Además, abordarán el impacto de las conocidas como stablecoins para la Unión Europea en un contexto de impulso a estos criptoactivos por parte de Estados Unidos. En la agenda de este jueves también, el canciller alemán Friedrich Merz recibe a los representantes de los principales productores de automóviles alemanes en medio de la situación crítica que atraviesa el sector. Y lo va a hacer después de que ayer BMW bajara un 8% en bolsa tras revisar a la baja sus pronósticos de beneficio y rentabilidad debido al descenso de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos. De la situación del sector del automovilismo alemán y de la presión de China hablaba en la Combe Jim Shaker, presidente del Instituto de la Industria Automotriz de Alemania. Cuando coches como los de BMW y Volkswagen llegaron por primera vez a China, tuvieron que hacerlo mediante joint ventures. Por eso los chinos obtuvieron la propiedad intelectual y los fabricantes chinos adquirieron el conocimiento técnico de los vendedores. Ahora han revertido esa situación y dicen que pueden producir ellos mismos los coches y los productos. En general, los fabricantes alemanes están siendo invitados a volver al modelo de joint ventures,
Como resultado, se está produciendo un retroceso y están perdiendo la ventaja competitiva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta hoy a dos nuevas mociones de censura. Una presentada por la extrema izquierda y la otra por la extrema derecha, por el malestar de estos grupos por el Tratado Mercosur y el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el Parlamento Europeo vota hoy una resolución sobre las recientes violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia. La presidenta de la Comisión apunta que se trata de incidentes calculados por parte de Moscú y habla por primera vez de guerra híbrida contra Rusia. Los incidentes se calculan en el crepúsculo de la responsabilidad. No se trata de acoso aleatorio. Es una campaña coherente y creciente para dividir a nuestros ciudadanos y poner a prueba nuestra unión y nuestro apoyo a Ucrania. Y es hora de llamarla por su nombre. Se trata de una guerra híbrida y debemos tomárnosla muy en serio. Y Red Eléctrica avisa de que España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón. La compañía alerta de variaciones bruscas de tensión que ponen a España ante el riesgo de un nuevo apagón. Por este motivo, la empresa que preside Beatriz Corredor pide cambios urgentes a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para modificar varios procedimientos de operación, cambios que serán temporales y que tendrán un coste para los consumidores. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una vaguada fría en altura provocará inestabilidad en la península y Baleares, con cielos nubosos y lluvias acompañadas de tormentas, especialmente en el Levante, el sureste y las Islas Baleares, donde las precipitaciones podrían ser localmente muy fuertes. En el norte peninsular se esperan lluvias débiles, mientras que en el oeste predominarán los cielos despejados. Habrá nieblas matinales y vespertinas en el norte y sureste peninsular, con ligera calima en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el oeste de Galicia y Extremadura, pero descenderán en el resto, sobre todo en el interior este. Las mínimas subirán en el nordeste y bajarán en el resto. Los vientos serán moderados en la mayor parte del país, incluso con flojos en algunas zonas, pero se darán intervalos de fuerte en la costa. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a mirar a los mercados a menos de 48 horas para que termine ese plazo para que los accionistas de Sabadell decidan si van o no a la OPA lanzada por el BBVA, de todo ese proceso, de la situación. A esta hora vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana con el consejero delegado del Banco Sabadell, con César González Bueno, que va a estar con nosotros en directo aquí en Radio Intereconomía. Un día en el que seguida vamos a mirar a los futuros, que en el caso de las bolsas europeas van a abrir a las 9 de la mañana. Si nada cambia, con caídas, son tímidos los recortes que anticipan ahora mismo esos futuros. Futuro del DAX bajando un 0,11%, futuro del Eurostock 50 bajando un 0,18%, en un día en el que ese acuerdo de paz entre Israel y Hamás para esa primera fase de alto al fuego que ha anunciado Donald Trump esta madrugada está haciendo que activos como el petróleo bajen. También está bajando el precio del oro, se mantiene por encima de los $4.000 la onza, 4.056, recorte ahora mismo del 0,35%. Precio del petróleo, que lo tenemos también a la baja, recortando un 0,39%, el futuro del Brent cotizando por debajo de los $66, 65,99, bajando también el futuro del West Texas algo más de medio punto, un 0,6% hasta 62,18. Miramos también a los futuros americanos. A esta hora, ¿cómo los tenemos, Roberto Sol? En verde pero planos, con subida del 0,05 para el Nasdaq 100, del 0,04 es el alza en el futuro del Dow Jones, y el S&P 500 apunta a una subida en su futuro del 0,03%. Recordemos ese cierre del gobierno federal que afecta a los datos macroeconómicos públicos y a la actuación de la FED. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en tiempo real. Vamos a buscar claves protagonistas. Empezamos mirando a Asia, donde la noticia de hoy está en China, que vuelve a la negociación. Miramos allí, miramos a Asia-Pacífico, como decimos, con China, que vuelve a negociar y lo hace con subidas tras ese receso. Pues sí, además subidas muy potentes que se ven impulsadas además por esa redoble de apuesta de los inversores por la tecnología, y Shanghái, quien sube hasta hora de la mañana el 1,22%, mientras que vemos como Hansen de Hong Kong avanza de manera más moderada. No se han perdido la fiesta de la subida tecnológica de las últimas jornadas, 0,15%, y vemos también al índice Nikkei en Tokio, después del respiro que se tomaba ayer, vuelve a las subidas fuertes, 1,43%, como también importante ver qué pasa con la bolsa de Australia, donde la SX200 sube el 0,25%. Vamos con noticias, vamos con protagonistas. Empezamos con las acciones del Hansen Bank, que se disparan un 30% tras la oferta de privatización de su matriz, HSBC, que la valora en más de $37.000 millones. Pues así es, se dispara un 30% Hansen Bank, y HSBC retrocede el 6%. El mayor prestamista de Europa ha pedido al Consejo Directivo del Hansen Bank que presente esa propuesta de privatización a los accionistas a través de un plan de acuerdo conforme a la ordenanza de sociedades de Hong Kong. Las acciones se disparan con esa noticia, y hay que señalar que en la fotografía se arroja esa valoración del prestamista de más de $37.000 millones. HSBC, por su parte, posee alrededor del 63% del banco, lo que eleva el valor de la operación hasta los $106.000 millones de Hong Kong. SoftBank también se dispara esta mañana en bolsa tras comprar la división de robots de la firma de ingeniería suiza ABB por $5.400 millones. Pues sí, lo conocíamos ayer con la sesión europea abierta, pero ha habido que esperar a esta madrugada para ver a ese gigante inversor dispararse hasta un 13%, ahora algo más suavizado, 10,26% de subida en medio de esa resaca por hacerse con esa división de robótica, en la medida que se enmarca en esa serie de inversiones y adquisiciones por parte de SoftBank, mientras busca posicionarse en el centro del auge de la inteligencia artificial. El acuerdo, que está sujeto a la aprobación regulatoria a nivel mundial, significa que ABB ya no buscará extinguir su negocio de robótica como una compañía que cotiza en bolsa por separado. Más protagonistas empresariales en Asia. Alibaba Cloud y NBA China anuncian una colaboración de múltiples años para servicios de IA y de nube. Ese escenario, evidentemente, de lo que está siendo la gran apuesta de los inversores por la tecnología y la IA, que se está disparando esta semana, que llega con este nuevo acuerdo. Alibaba Cloud, que va a desarrollar aplicaciones para mejorar la experiencia de los aficionados en la aplicación de la NBA en China, incluyendo ese modelo
de IA propietario basado en la serie Qwen. Alibaba se convierte así en socio oficial de computación en la nube y la inteligencia artificial tras este acuerdo en una mañana en la que además, si miramos a lo que está siendo el comportamiento de grandes títulos del mercado en su vuelta a la negociación, tenemos que repasar, por ejemplo, como SMIC se está disparando un 2,74%, o vemos también a títulos como Huajón subiendo y disparándose a esta hora de la mañana un 20%. Y miramos también a las acciones farmacéuticas chinas que están bajando esta mañana mientras los inversores recogen beneficios. Pues sí, efectivamente, todo lo que sube pues luego se explica en el mercado con esa recogida de ganancias, y es lo que le está pasando a ese sector. Las acciones farmacéuticas chinas se debilitan en Hong Kong y lo que explican los expertos de Jefferies es ese escenario, la toma de ganancias. Tenemos a títulos como Sichuan Kelun Biotech, que no lo conocemos tanto, pero se está disparando un 8%, o CSPC Pharmaceutical, que ha bajado por su parte un 2,85%. Es un escenario en el que la lectura también apunta lo que puede ser una rotación hacia acciones tecnológicas tras el repunte masivo que también este año se está registrando en ese sector biotecnológico. Es el escenario en el que tecnología e inteligencia artificial centran el protagonismo. Vámonos hasta Estados Unidos, que va de récord en récord gracias a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial. Nueva jornada ayer de subidas en el mercado americano, con el S&P 500 subiendo un 0,58%, más de un punto. Roberto, subía el índice Nasdaq. Así es, Rubén. Nvidia vuelve a ser el motor del índice tecnológico. Sus acciones suben más de un 2% después de que su CEO Jensen Huang confesara a la CNBC que la demanda de chips de inteligencia artificial había aumentado de forma sustancial. Even quite surprising, this year, particularly the last 6 months, además, esta madrugada hemos sabido que Estados Unidos ha aprobado ventas de chips de Nvidia Corporation por valor de varios miles de millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos. El sector de los chips ha sido el gran protagonista de la sesión del martes. Las acciones de Supermicro y Micron tienen subidas del 6%, pero el gran protagonista fue AMD. Los títulos suben más de un 11% después de que muchas casas de análisis como Jefferies, Morgan Stanley o Wells Fargo realicen coberturas de analistas positivas debido al trato de $100.000 millones que consiguió la compañía con OpenAI. El cierre del gobierno federal sigue afectando a la publicación de datos públicos, pero sí tenemos privados. Hemos conocido actas de la FED donde la mayoría de miembros piensan que hay que flexibilizar aún más la política monetaria. Además, también hemos sabido que las solicitudes semanales de hipotecas caen esta semana un 4,7%, vienen de una caída del 12,7%. Vamos con protagonistas empresariales en el mercado americano. Empezamos con Warner Music, porque según Bloomberg estaría en conversaciones con Netflix para llevar a cabo películas musicales de los artistas y cantantes de la discográfica. Aunque no hay confirmación oficial, el director ejecutivo de Warner Music, Robert Kingler, asegura a Bloomberg que para ellos tiene mucho sentido asociarse con una empresa que pueda darle vida en todo el mundo. Netflix cae en After Hours un 0,40%. Vamos con Microsoft, que estaría colaborando, según el Wall Street Journal, con Harvard para que mejoren el contenido sanitario de su agente IA Copilot. Según The Wall Street Journal, el periódico también apunta que esto se marcaría en el plan que tiene la compañía para depender menos de OpenAI. Desde Microsoft aseguran que el objetivo de Copilot es proporcionar respuestas más alineadas con el personal médico que ninguna aplicación disponible. Sus acciones caen en las operaciones posteriores al cierre un 0,16%. Vamos con la agenda de hoy en Estados Unidos. ¿Con qué referencias? ¿Con qué protagonista, Roberto, nos encontramos? Los datos públicos que teníamos que haber conocido serían las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y la evolución de los inventarios mayoristas en agosto. Lo que sí tendremos son resultados, publicaciones de resultados de compañías como PepsiCo, Delta Airlines, Walgreens o Levi Strauss. 7:24 minutos de la mañana. Miramos a las bolsas europeas en poco más de hora y media. Abren sus puertas a la jornada de este jueves, pendientes aquí en España de esa recta final de la OPA entre BBVA y Sabadell. Hablaremos, como saben, con el consejero delegado de la entidad catalana del Banco Sabadell a partir de las 9 de la mañana. Ayer estuvo con nosotros el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. El mercado buscando también referencias a las que agarrarse, y esas las ha encontrado, Ángeles, en esos máximos que nos contaba Roberto en Wall Street. Ayer el IBEX 35 cerraba de nuevo con
con ganancias, volvía al verde y retomaba a las alzas y los máximos anuales. Buenos días. Muy buenos días. Ni cierre administrativo en Wall Street ni caos político en Francia. Los inversores siguen subidos a ese tren alcista en la renta variable. El IBEX 35 cerraba en 15.678 puntos, su mejor nivel desde diciembre de 2007. Estamos en torno a un 2% de superar máximos históricos que se consiguieron en el mes de noviembre de ese año, de 2007. Ayer subieron con mucha fuerza las acereras, ArcelorMittal, que ganó un 6,5%, y Acerinox, que recuperó un 3,5% por las noticias sobre mayores restricciones de Bruselas en las cuotas de importación de acero. Esto podría suavizar la guerra de precios que sacude al sector y provocó que los inversores tomaran posiciones en el sector. También vimos subidas en los bancos, sobre todo para Unicaja, que ganó un 2,8%, y Santander, que subió un 1,9%. Solaria retomó ayer las subidas. Recordemos que la compañía ha ganado un 35% en muy pocas sesiones después de haber publicado sus resultados. Las caídas para Inditex, que se dejó un 1,4%, mientras que AENA bajaba un 1,2% y Acciona Energía un 0,8%. En el resto de Europa, el CAC 40, a pesar de ese caos político, recuperó los 8.000 puntos. También el DAX alemán cerraba en máximos y el paneuropeo Stock 600 igualmente renovaba récords por encima del umbral de los 570 puntos. Ayer la nota negativa la ponía el sector automovilístico. BMW rebajaba previsiones y eso desataba una caída superior al 8% en sus acciones. Las ventas alcanzaron a otros valores del sector, como Mercedes, que se dejó casi un 3%, y Volkswagen, que bajó casi 2 puntos porcentuales. Escuchamos a Alberto Matellán, director general de la Financiera Responsable. El sector en su conjunto se enfrenta a un cambio enorme. Por ejemplo, no tengo la cifra en la cabeza, pero sí que no paro de leer información de nuevas empresas chinas de automóviles que se establecen en Europa para vender sus vehículos. Y son vehículos que compiten de tú a tú con los vehículos europeos. Entonces, esto no había existido nunca. Y esto exige un replanteamiento completo de la industria automovilística europea. Pues desde ahí parte hoy el IBEX 35, esos máximos anuales, esas ganancias de ayer de casi un punto y cerquita de los 15.700 puntos. Vamos a buscar referencias y protagonistas para hoy por el lado empresarial. ¿Dónde nos encontramos, Ángeles? Pues en el plano empresarial volveremos a mirar, lógicamente, a BBVA y Sabadell. Ya has comentado que el consejero delegado de la entidad catalana estará con nosotros esta mañana. Pues bien, cuando faltan solo 2 días para que finalice el periodo de aceptación de la OPA, la CNMV ha dado un golpe en la mesa y amenaza con sancionar a ambas entidades por especular con esta operación. Ha parado tajantemente las acusaciones y disputas que los ejecutivos de ambos bancos mantienen sobre las condiciones de una posible OPA. Ha avisado al mercado de que las informaciones contradictorias de BBVA y Sabadell sobre el precio de una hipotética segunda OPA son una mera especulación y les ha amenazado con sanciones si fuera necesario, con el objetivo de proteger a inversores y accionistas. Red Eléctrica, también en el punto de mira, ha detectado cambios bruscos de tensión en los últimos días y ha dicho que va a reforzar el sistema ante el riesgo de un nuevo apagón. Airbus es noticia porque ha entregado 507 aviones en 9 meses, pero todavía está lejos del objetivo de entregar 820 al cierre de este año. En AENA, la noticia está en que Transportes ha aclarado que la ampliación del aeropuerto del Prat no empezará antes de 2031. E Indra, portada en 5 días, ultima una alianza con Leonardo para pujar por grandes contratos de ciberseguridad y ciberdefensa en Europa. La compañía tecnológica negocia una joint venture con el gigante italiano que aspira a ser un actor líder en este área al calor del aumento del gasto comunitario y de la OTAN. Y, por supuesto, hoy vamos a mirar a las petroleras. Veremos qué impacto tiene en el precio del crudo la aprobación de la primera fase del plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en la franja de Gaza por parte de Israel y Hamas. Eso está haciendo que retrocedan los precios del oro negro.
Inversión y finanzas en tus manos. Si eres accionista de Banco Sabadell, mañana es el último día para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app, consulta condiciones. Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA. Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. El primer análisis de la mañana. 7:32 minutos de la mañana. Vamos con ese primer análisis para acercarnos a lo que está pasando en los mercados. Hoy con la ayuda de Gustavo Martínez, gestor patrimonial y experto en bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gustavo, vamos a ver si retomamos ahora te veo moverte, a ver si te escucho. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Te empiezo preguntando por el oro y el petróleo. El oro que ha sido protagonista en los últimos días con ese récord tras récord, esa superación de los $4.000. Hoy vemos bajar a esta commodity por ese acuerdo, ese principio de acuerdo entre Israel y Hamás que ha anunciado Trump esta madrugada, que está haciendo también que baje el precio del petróleo. ¿Podemos estar ante un cambio de tendencia en relación al oro, Gustavo? ¿O crees que va a retomar las subidas? ¿Y dónde pueden estar los próximos objetivos? ¿Qué podemos ver? Bueno, yo no creo que estemos ni muchísimo menos ante un cambio de tendencia, porque la tendencia no debe de cambiar cuando no cambian los motivos por los que se inició esta tendencia, ¿no? Y los motivos por los que se inició esta tendencia es que parte del mercado ha descubierto que el oro es necesario en un contexto donde la moneda fiat se deprecia a un ritmo bestial, ¿no? Es decir, el oro deja de correlacionar con los tipos de interés reales negativos para subir si sube el tipo de interés real positivo y subir también si baja el tipo de interés real positivo. Lo que está haciendo el mercado es cubrirse contra una incertidumbre monetaria que nunca se había dado. Yo creo que las subidas del oro este año son las mayores desde 1979 y desde luego no tienen nada que ver con ningún tipo de tensión geopolítica. Por tanto, hasta que no se disipen los problemas que tiene el mundo con mantener el valor de su moneda, con mantener el valor de la moneda fiat, el oro seguirá subiendo, ¿no? Claro. Lo que sigue subiendo es la tecnología, Gustavo, lo que sigue subiendo es la inteligencia artificial. No sé si
lo llamas fiebre, si lo llamas optimismo, y eso está haciendo que Wall Street, pues también, día sí, día no, tenemos récord, tenemos el Nasdaq subiendo, SP500 subiendo, parece que hay mucho apetito inversor por ese lado. Pero fíjate que con todo, a pesar de todo, el oro sube más en los últimos 5 años que el Nasdaq. Fíjate cómo estará el mundo para que, teniendo en cuenta una revolución tecnológica del nivel de la inteligencia artificial, todavía suba más el refugio. Pero bueno, sin yéndome ya a otro tema, yo diría que que es obvio que la inteligencia artificial atrae bastante capital, porque es una nueva tecnología que de una manera u otra va a cambiar el modelo productivo de las sociedades. Pero claro, estimar en cotización ese cambio del modelo productivo es altamente difícil, ¿no? Yo creo que el mercado se ha aventurado a hacerlo de una manera muy fácil, con lo cual, en mi opinión, todo cabe aquí. Es decir, para mí sí cabe que efectivamente la inteligencia artificial va a ser una revolución de la producción y ha venido para quedarse, pero también cabe que hay un exceso de optimismo en el mercado, como siempre ha pasado. Es decir, es que siempre que ha ocurrido una tecnología nueva en el mundo ha habido un exceso de optimismo. Lo vivimos en el año 2000, lo estamos viviendo ahora. No, por supuesto hay que guardar los paralelismos, las empresas generan free cash flow y en el año 2000 no, pero sí que es cierto que hay un FOMO bastante instalado en el mercado y que hay que tener mucho cuidado a qué precios se cotizan esos múltiplos, ¿no? ¿Y hasta dónde puede durar? ¿Hasta dónde puede llegar, Gustavo, ese optimismo? Porque hoy habla Powell, por cierto, ahora te pregunto por la Reserva Federal y por las actas de ayer, pero la última vez que escuchamos un discurso del presidente de la FED alertaba sobre esas altas valoraciones en algunas acciones en Estados Unidos, que es lo mismo que venía a decir Luis de Guindos esta semana aquí en un encuentro financiero, de las altas valoraciones que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, habría que preguntarle a estos políticos qué consideran una alta valoración, porque realmente ellos hablan de altas valoraciones y son los que alimentan el monstruo, ¿no? Bajando tipos de interés. ¿Cómo puedes decir que el mercado tiene altas valoraciones y a la vez bajar los tipos de interés en un contexto de inflación? Es que es lo más falso que he escuchado en mi vida, ¿no? Sobre todo cuando además has abierto la puerta a bajar los tipos de interés 2 veces más este año. Es decir, que estás poniendo el tipo de interés de mercado por debajo del 3% a finales del año 2026 y me estás hablando de altas valoraciones cuando sabes perfectamente que la moneda fiat está perdiendo un valor, el valor de una manera progresiva, ¿no? Es decir, el mercado tiene que deshacerse de moneda fiat y refugiarse en lo que sea. El problema está en refugiarte en cosas que están caras, porque entonces ya no estás refugiándote. Para refugiarte tienes que cotizar inflación, pero también cotizar precios o múltiplos, digamos, contraídos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el mercado, no el mercado, sino una parte del mercado, la que está en renta variable, que suele ser el dinero menos inteligente, se está equivocando. No tanto, por ejemplo, la pata del mercado que está invirtiendo en oro, en plata, en platino, en activos reales, en renta fija por el lado de los bonos, en la parte larga de la curva donde se están cotizando tires que cubren bastante bien la inflación a largo plazo, bonos japoneses, etcétera. Creo que sí, creo que hay un mercado que es completamente bipolar, donde hay cosas que están muy baratas y cosas que están muy caras, y en los próximos años estoy 100% convencido de que va a haber ajustes. Ayer conocíamos, Gustavo, a última hora esas actas de la Reserva Federal, de la última reunión del organismo que preside Jerome Powell. Se inclinaban hacia un tono más moderado y los miembros apostando por más recortes de tipos. ¿Tú qué crees que va a hacer la Reserva Federal en lo que queda de año y en los próximos meses y cómo puede afectar eso a los diferentes activos? Yo creo que van a recortar los tipos de interés porque creo que no tienen alternativa. Creo que la presión es demasiado fuerte, que digamos que el ciclo de inflación ya se ha instalado en el mercado y nadie quiere tomar posiciones que sean responsables con el puesto, ¿no? Es decir, que tengas que realmente fortalecer el dólar tomando medidas que son antipopulistas. Eso ya no existe hoy en día, a no ser que la inflación o el ciclo te ponga en tu sitio o se dispare muchísimo, como pasó en el año 2022, como pasó en 1980 con Volcker. Pero yo creo que ahora mismo los movimientos y los déficits estructurales invitan a que tengas que bajar los tipos de interés para manipular el tipo de interés en el tramo corto de la curva y poder financiarte lo más barato posible en los nuevos vencimientos, porque está claro que no hay otra manera de bajar el gasto público, ¿no? Las otras 3 partidas, que son sanidad, pensiones y defensa, son completamente intocables y muy antipopulares, recortadas. Por tanto, lo único que te queda es poner a tus sicarios en la Reserva Federal e intentar rebajar los tipos lo máximo posible, ¿no? Aunque luego
lances mensajes diciendo que las valoraciones son muy altas, que etcétera, etcétera, pero que son cortinas de humo, ¿no? Aquí a este lado, Gustavo, y para terminar, tenemos la vista puesta en el viejo continente, en Francia. Para mañana se espera que Macron nombre a ese nuevo primer ministro, que será el cuarto en poco más de un año. Hay que estar pendientes de cuánta estabilidad tiene ese nuevo gobierno francés, cuánto dura ese nuevo gobierno francés, en una situación de incertidumbre social, política y económica en nuestro país vecino, que cuánto nos puede estar beneficiando a nivel bursátil, a nivel deuda al mercado español. Bueno, no tanto beneficiar, sino no perjudicar, porque lo que hace los bonos es ensanchar las primas de riesgo, y lo que hace el spread del bono francés contra el de España es ensancharse, pero no porque el de España haya ganado en cuanto a confianza, sino porque el de Francia ha perdido en cuanto a esa confianza, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la situación empieza a ser preocupante en algunos países como en Francia. Esto está claro que se veía venir, y yo creo que se extenderá, ¿no?, también a países como España, Italia, menos Italia, ¿no?, más adelante, lo iremos viendo, ¿no? Pero sí, lo que también tengo muy claro es que el Banco Central Europeo, en la medida de lo posible, trata de rebajar esas primas comprando bonos o amenazando con la compra de bonos en los mercados secundarios, con lo cual lo que hace en última instancia es seguir interviniendo el riesgo en la curva de tipos de interés en Europa. Así que es más de lo mismo, ¿no? Es trasladar el problema a otro, que más tarde, o mejor dicho, al ciclo económico, que el propio ciclo ya te colocará en tu sitio, ¿no? Pero sí que te diría que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Y yo estoy seguro de que en Francia no da más que es la antesala de lo que va a suceder en muchos países en Europa. Ya que lo mencionabas, soy Actas del Banco Central Europeo esta mañana, a ver si da alguna pista sobre la hoja de ruta que puede pasar también con los tipos a este lado y en Europa. Gustavo Martínez, gestor patrimonial experto en bolsa. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros y por estar. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Gracias. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Indra ha participado en la 8ª edición del foro 2E+I Ejército 35 para presentar sus avances en robotización, defensa antidrón y superioridad de fuego. La compañía ha destacado la familia de sistemas no tripulados Tarsis y la solución Valero, que aportan capacidades ISTAR y de ataque ligero, además de funciones de señuelo e interferencia. También presentó su solución antidrón móvil basada en vehículos interconectados que generan una burbuja de protección en movimiento. En el ámbito de fuegos, Indra mostró su radar multifunción MTR-5 de 5ª generación, capaz de detectar y localizar proyectiles enemigos, asistir en su interceptación y ofrecer cobertura avanzada en escenarios de alta intensidad, con un alcance superior a 90 kilómetros. Con estas soluciones, Indra refuerza su posición como uno de los principales fabricantes europeos en defensa y tecnología antidrón. Mañana es el último día. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes y lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 7:43 minutos de la mañana. Vamos a completar más información de este jueves con las portadas de los periódicos. Empezamos con la prensa económica de nuestro país. Diario Expansión, que abre hoy con esa OPA, que entra en su recta final. Dice que la CNMV amenaza con sancionar a BBVA y Sabadell. Dice que el regulador bursátil busca atajar la especulación de los bancos sobre la OPA. Añade que los fondos cazaopas, con entre el 5 y el 10%, se inclinan por acudir a la oferta. Más asuntos que vemos también en la portada de Expansión. Red Eléctrica refuerza la red ante variaciones bruscas de tensión. Y dice también que la Unión Europea blindará a Naturgy y Repsol frente a pleitos de Putin. Y esas declaraciones ayer del consejero delegado de Ryanair, de Michael O'Leary: Ryanair luchará con AENA hasta que baje las
tasas. Vamos con la portada de 5 días. Indra se aliará con Leonardo para contratos europeos de ciberseguridad. Dice también 5 días que los gestores ven posible que el BBVA alcance el 40% del Sabadell. Añade sobre este asunto que Junts presiona desde el Parlamento para torpedear la OPA hostil. Foto para Kristalina Georgieva, que reclama a la Unión Europea un zar del mercado único para impulsar las reformas. Y dice también la portada de 5 días que España batalla para que el Supremo de Estados Unidos frene las indemnizaciones renovables. Y la portada del Economista, Díaz, la ministra de Trabajo, obligará a las empresas a dar sus cuentas a los sindicatos. Dice también en clave bursátil que la subida del IBEX deja el dividendo por debajo del 4% y que Red Eléctrica alerta del riesgo de apagones por los problemas de tensión. Sobre el oro, que acabamos de hablar de ello con Gustavo Martínez, dice que los expertos ven recorrido en el oro tras los 4.000, pero más en compañías. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y la prensa internacional. Roberto Hugo. El País señala que el 71% de los valencianos quiere que Mazón dimita por la Dana, el 56,6% de los votantes del PP y el 69% de los de Vox piden que se vaya. En el mundo, luz verde a la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza. El presidente estadounidense anuncia el acuerdo en su red social. Todos los rehenes serán liberados muy pronto, dice. La Razón señala en su portada que la trama corrupta extiende la sospecha del cobro en efectivo a Sánchez. Los investigados apremian al PSOE a explicar cómo nutría la caja de Ferraz. Apuntan al exgerente. Coldo hizo pagos a Ábalos a los 4 meses de ser contratado como chofer del PSOE. En el ABC dimite la consejera andaluza de Salud por el fallo en el cribado del cáncer de mama. Juanma Moreno acepta la renuncia de Rocío Hernández y anuncia una renovación profunda del sistema. Por su parte, en clave Gaza, Israel y Hamás acuerdan la liberación de todos los rehenes y el repliegue militar en Gaza. Y comenzamos la prensa internacional en Estados Unidos con The Wall Street Journal, que cuentan cómo Hyundai recibe la indiferencia de Trump a pesar de su ofensiva de carisma. El fabricante de automóviles coreano está apostando fuerte por Estados Unidos, incluso cuando las nuevas políticas comerciales y de inmigración plantean obstáculos. En The Washington Post destacan una cuarta parte de los agentes del FBI están asignados a la aplicación de leyes migratorias. Según muestran datos internos, el intenso enfoque de la inmigración ha generado alarma entre los agentes del FBI, quienes dicen que la moral está baja en toda la agencia porque tienen menos tiempo para dedicarse a la seguridad nacional. Y por su parte, el New York Times cuentan cómo Trump afirma que Israel retirará sus tropas en la primera fase del acuerdo. Se espera que los rehenes sean liberados tan pronto como este fin de semana, dijo un funcionario familiarizado con el acuerdo. Nos vamos a las principales cabeceras europeas en Alemania con el Handelsblatt, que destaca que Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás. Primeros pasos hacia una paz duradera. Tras 2 años de guerra en Gaza, Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz de Estados Unidos. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que la tasa de CO2 pone en riesgo 200.000 empleos industriales. Christian Kuhlmann, director general del grupo de productos químicos especializados Evonik, habla sobre la crisis del sector. En Reino Unido, The Times señala que la burbuja de IA podría provocar una liquidación en el mercado global, advierte el Banco de Inglaterra. Las valoraciones son comparables al pico de la burbuja.com, lo que genera inquietud en el mercado global y amenazas para el Reino Unido. Financial Times, por su parte, señala que las minas de oro superan a la IA y al Bitcoin y ponen a una industria poco querida en el punto de mira. Y nos vamos a Francia con la portada de Le Monde. Google y Apple acusan a la regulación digital de impedir el lanzamiento de servicios en Francia y la Unión Europea. El director de Relaciones Públicas de Google, Ken Walker, anunció el lanzamiento de una función de inteligencia artificial en su motor de búsqueda en Europa. Esta función no estará disponible en Francia por razones regulatorias. Y terminamos con la portada del SECO. Stellantis, los primeros signos de recuperación están en el horizonte. Las ventas del fabricante estadounidense, francés e italiano están repuntando en Estados Unidos y están en auge en Europa. ¿Ha terminado el declive? Hoy es un día fundamental para los accionistas del Banco Sabadell. ¿Sabes que solo tienes hasta mañana para canjear tus acciones en cualquier oficina de BBVA o en el teléfono 800-080-032? Te digan lo que te digan, si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Mañana es el último día. Ve a cualquier oficina de BBVA o llama al 800-080-032 y te dan atención preferente y sin coste para canjear tus acciones, seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA. ¿Avanzamos? BBVA.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones, a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 10,95 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Despierta, invierte, gana. Siete 53 minutos de la mañana, nos vamos hasta Francia, donde las próximas horas van a ser también decisivas, porque se espera que para mañana viernes Emmanuel Macron nombre un nuevo primer ministro, el cuarto en poco más de un año, después de que ayer se confirmara esa dimisión del ya el ex primer ministro Sébastien Lecornu. Allí en Francia está José Miguel García, que es presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio España en Francia. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte, encantado de que nos atiendas una vez más, porque Francia está en el punto de mira y todos los focos están puestos allí. Nuevo primer ministro mañana, ¿y qué se dice por allí? ¿Vamos ahora hacia un perfil de izquierda? ¿Se da por hecho eso? ¿Qué se está rumoreando? ¿Qué se especula? Bueno, hay dos preguntas, efectivamente. Es ¿quién y para qué? ¿Quién? Pues efectivamente podría o sería nueva nominación del Lecornu, que estaría, pero bueno, él ha dicho que no, pero en política ya se sabe que el no es la dimensión variable, y luego, bueno, o si no sería un socialista, pero luego ¿para qué? O un perfil técnico, pero claro, ¿para qué? Porque si se trata de, aquí la clave, el punto clave que está en discusión ahora,
de saber la exigencia que pone la izquierda, la socialista y la ultraizquierda, es suspender la reforma de las pensiones, lo cual se consiguió con mucha dificultad. Entonces ahora si se suspende o se anula al final la reforma de las pensiones, pues ¿quién va a votarlo? Claro. O sea, tampoco habrá mayoría para eso. Claro. ¿Ha salvado Macron una bola de partido? ¿Cuánto de cerca han estado las elecciones o una posible dimisión de Macron? Dimisión de Macron no, muchos lo piden, incluso gente que eran sus antiguos aliados, pero no creo que en ningún momento él lo contemplara de dimitir, ¿no? Aquí lo que se trata es de saber si se disuelve el Parlamento o no. Puede tener sentido, ¿no? Porque al final, si se está uno pensando, si los franceses quieren la reforma de las pensiones, pues la única manera de saberlo es darle la palabra a volver a elecciones, ¿no? Pero los que piden elecciones son los extremos, ¿no? La ultraderecha y la ultraizquierda. Los otros temen porque saben que si van a elecciones van a perder mucho. Pero tampoco habrá mayoría. Los sondeos no dan mayoría absoluta al Frente Nacional tampoco. O sea que estaremos en una inestabilidad igual a la que estamos ahora. Y esa inestabilidad, José Miguel, por terminar, ¿cómo está afectando a la economía? ¿Cómo está afectando a las empresas? Hombre, está afectando, ¿no? Está afectando por la inestabilidad, porque en economía lo que se necesita son perspectivas estables, ¿no? Saber dónde vamos. Y lo que está claro es que hoy, a la hora, hoy en día, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos, no sabemos si la reforma de las pensiones se va a suspender, en fin, estamos a 62 años de la retirada, ¿no? Lo que es la jubilación en Francia, cuando hay países donde están a 67 y más, ¿no? Entonces, no sabemos dónde vamos a ir, ni sabemos cómo se va a financiar esto, cómo se va a financiar la deuda. La bolsa pues ha bajado bastante, se recuperó un poquito, pero está... Y claro, esto no es buena noticia para la economía, ¿no? Ni para Europa, porque Europa necesita países estables, ¿no? Hoy en día Francia no tiene esta estabilidad. Tu apuesta, José Miguel, el nuevo primer ministro que conoceremos mañana, ¿cuánto va a durar? Porque ya no sé si hablamos de... Ya antes hablábamos de meses, ahora hablamos de semanas. Aquí lo que dijo el primer ministro es de ver si posiblemente podría durar hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el presupuesto. Los turrones. Que se adoptara... ni siquiera hasta los rayas, o sea que ya sería otro, ¿no? Esto haciendo tiempo hasta 2027 al final. Bueno, me parece que quedan muchos primeros ministros hasta 2027, veremos si no pasa algo más gordo, con perdón por el término en medio. José Miguel García, presidente honor de la Cámara Oficial de Comercio España-Francia, gracias por acercarnos a la actualidad de allí y por contarnos de primera mano lo que se dice y cómo está afectando, que es lo que preocupa sobre todo a la economía y a las empresas. Gracias, José Miguel, buen jueves. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. A estas horas estamos pendientes de una incidencia en la entrada por la A3, donde se ha producido un accidente a la altura del acceso a la M30 en sentido norte y está cortado el carril derecho que va a la avenida del Mediterráneo. Está afectando al intenso tráfico de primera hora de esta mañana y se ha retenido bastante toda esta entrada. Pero no es el único punto complicado. Van a encontrar también una M30 con tráfico lento desde el nudo sur, tanto hacia el oeste hasta Marqués de Monistrol como hacia el este hasta el nudo de Manoteras. Entradas a la ciudad con retenciones, sobre todo en la A5 y A42, pero también en el este, en la M23 y en el norte, en la A1 y M11. Ya prácticamente todos los accesos a la Almendra Central bastante lentos y en el interior puntos difíciles como la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal o leves retenciones en la Cuesta de San Vicente. Complicada en el centro, la Plaza del Emperador Carlos V hacia Ciudad de Barcelona con el túnel con retenciones e intensas calles en el este de la capital